los apócrifos, ¿no? Mirad, cuando hablamos del canon de las escrituras, canon no es el canon de Pachelbel, ¿verdad? Canon significa regla, ¿no? Como regla o norma, ¿no? De las escrituras. Nos referimos a las listas de libros, la lista de libros que conforman la Biblia católica, que es también la lista normativa de los libros que se leen en la liturgia. ¿Qué es el canon? Los libros que conforman la Biblia. Ese es el canon. Bien, ¿y eso quién lo decide? ¿Cómo se decide? Bueno, pues la Iglesia, por tradición apostólica, con el correr del tiempo, pero por tradición apostólica, es decir, desde los apóstoles, ¿no? En adelante, tradición, ya os he dicho, viene de tradere, que significa entregar, ¿no? Desde los apóstoles se va formando ese canon que no llega a definirse de una manera, digamos, definitiva, hasta el Concilio de Trento. Entonces, el Concilio de Trento definió cuáles eran los libros del canon, ¿no? Pero se va formando, ese canon se va formando con la ayuda del Espíritu Santo en su Iglesia. En la Iglesia no ocurre nada sin el Espíritu Santo, no es posible nada. ¿Me comprendéis? Porque es el que nos... Entonces, la respuesta está, quedaos con esto, en la celebración litúrgica, en la Eucaristía. Mirad qué bonito, lo vais a entender, ¿no? Desde el primer momento, Jesús en la última cena dijo: haced esto en conmemoración mía, haced esto, instituye el sacramento de la Eucaristía. Y desde entonces se celebra la Eucaristía en el mundo. Pues bien, cuando los primeros cristianos se reunían, que se reunían en las casas, para celebrar la Eucaristía, ya celebraban la liturgia, la celebración eucarística, la misa, en dos partes. ¿Qué dos partes son? Pues como la celebramos ahora, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Había una cosa entonces que es significativa. Todos podían asistir a la liturgia de la palabra, pero solamente los cristianos bautizados podían asistir a la liturgia eucarística y a la comunión, ¿comprendéis? De tal manera que todos asistían desde el primer momento, pero cuando acababa la proclamación de la palabra, ¿no? Y las exhortaciones que se dieran, ¿no? Lo que hoy llamamos homilía, ¿no? Pues entonces los que todavía no estaban bautizados abandonaban, salían y proseguía la liturgia eucarística. Bien, pues en la liturgia de la palabra, en esas primeras misas, en esas primeras eucaristías, los primeros cristianos escuchaban las escrituras igual que lo hacemos hoy. Y las lecturas, pues eran las mismas. Las lecturas del Antiguo Testamento, que eran las mismas que los judíos leían en sus sinagogas, que se proclamaban en las sinagogas, se leían en la celebración de la misa, pero también se escuchaban las cartas de los apóstoles. Las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿no? Que estaban recién salidas del horno, ¿no? Ya os dije yo que todo el Antiguo Testamento está escrito en la primera mitad del siglo I, ya está escrito. Entonces, esas cartas de Pablo, de otros apóstoles, se escuchaban. Y también los evangelios, es decir, se escuchaban el relato de los hechos y dichos de la vida de Jesús. Porque ya había compilaciones, porque sabéis que el evangelio, ya os lo dije, se transmite en un primer momento de forma oral, pero hay como compilaciones, está esa fuente Q y los evangelios, el más antiguo, el de Marcos. Bien, bueno, pues ya se leían en la Eucaristía. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque así actúa la Iglesia, ¿no? Bajo la guía del Espíritu Santo, la Iglesia elaboró una lista o canon
de libros normativos. Entonces, la inclusión de un libro en el canon significaba que este libro estaba inspirado por Dios. La Iglesia lo ve, la Iglesia a quien asiste el Espíritu Santo. Ahora, algunos libros fueron rechazados por no estar inspirados, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces. Los evangelios apócrifos. Esto nos suenan a todos, ¿no? Entre los evangelios apócrifos que proliferaron en la Iglesia a partir del siglo II, veis que son posteriores, los evangelios normativos, canónicos, están escritos todos ya en la primera mitad del siglo I. Los apócrifos empiezan a aparecer en el siglo II. Los hay fundamentalmente, podemos distinguir entre los apócrifos de tres clases, ¿no? Primero están aquellos de los que han quedado solo algunos pequeños fragmentos, han quedado, ¿no?, de estos evangelios, que se asemejan bastante a los evangelios canónicos y que narran cosas con sentido piadoso, cosas acerca de Jesús, acerca de la Santísima Virgen. Bueno, estos segundos, estos primero que os digo son aquellos que quedan escasos fragmentos. Los segundos, que os he dicho, los segundos serían otros que narran precisamente estas cosas piadosas de Jesús, de la Santísima Virgen María, ¿no? Y después están aquellos otros que se ponen bajo el nombre de un apóstol, no lo escriben esos apóstoles, sino que se les pone el nombre, la autoría de un apóstol, pero que contienen, para darles difusión, para darles autoridad entre el pueblo, y que contienen doctrinas extrañas, muchas veces, incluso heréticas, doctrinas distintas a las de la Iglesia, a lo que la Iglesia cree por verdadera tradición apostólica. ¿Entendéis? Tres bloques, ¿no?, de apócrifos. Uno, pequeños fragmentos que nos quedan desordenados, que tienen semejanzas con los canónicos. Segundo, aquellos que nos narran cosas piadosas, que no están en los evangelios canónicos, pero nos narran cosas piadosas de la vida de Jesús, de María, de José. Y tercero, aquellos que se ponen bajo la autoría de un apóstol, pero que contienen doctrinas heréticas. Bien, los primeros, esos que nos quedan algunos fragmentos, son escasos y apenas dicen nada nuevo. A ellos pertenece, por ejemplo, el llamado Evangelio de Pedro, que narra pues la pasión, narra escenas de la pasión. Entre los segundos, el más antiguo es el que se conoce como Protoevangelio de Santiago, el Protoevangelio de Santiago. Proto significa primer evangelio, ¿no? El Protoevangelio de Santiago, que narra la permanencia de la Santísima Virgen en el templo desde que tenía 3 años, y cómo fue designado San José. Mirad esto, ¿no? Qué bonito, es una cosa piadosa, ¿no? San José, que era viudo, según el Evangelio apócrifo, ¿no?, de Santiago, la Virgen Santísima había sido llevada al templo y había sido destinada a vivir en el templo. Entonces, San José fue destinado para cuidar de ella cuando ella cumplió los 12 años, ¿no? Después, los sacerdotes del templo reunieron a todos los viudos, ¿no?, para ver, porque se casaban, ¿no?, las muchachitas, ¿no?, con una edad algo muy temprana, ¿no? Entonces, fueron designados ahí todos los viudos, y los sacerdotes del templo oraron al Señor para que diese una señal para ver quién era el designado, ¿no?, para ser el esposo de la Virgen María. Iban todos los varones con una vara o cayado, y la vara de San José floreció con azucenas, con símbolo de pureza y tal, ¿no? Y era la señal de que San José había sido designado, ¿no? Otros apócrifos, por ejemplo, ¿no?, pues el Pseudo Mateo, ¿no?, recogen la misma historia, ¿no? También se detiene ese protoevangelio de Santiago en contar el nacimiento de Jesús cuando San José iba con la Virgen María hacia Belén, y narra
que San José buscó una partera, una comadrona, ¿no? Para que pudiera comprobar la virginidad de María en el parto. Bien, cosas parecidas, ¿no? En una línea parecida, otros apócrifos, como el apócrifo de la Natividad de María, se detiene en narrar el nacimiento de la Virgen María, de Joaquín y de Ana, cuando estos eran ya ancianos, ¿no? El Evangelio del Pseudo Tomás narra esas escenas que conocéis o habéis oído de cuando Jesús era niño, los milagros que hacía, ¿no? Con los amiguitos, que hacía los pajaritos de barro y les daba vida. El Evangelio del Pseudo Tomás. Y por ejemplo, en el otro apócrifo, el de la historia de José el carpintero, ¿no? Pues narra la muerte de San José. Es un poco el tema principal. También hay apócrifos árabes. En los apócrifos árabes de la infancia es donde se nos cuenta lo de los Reyes Magos. Lo de los Reyes Magos no se nos cuenta en los apócrifos, está en el Evangelio de Mateo, lo de la adoración de los magos. Pero en este apócrifo se nos da los nombres de los magos que conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que se han hecho tan populares, ¿no? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Todas estas leyendas piadosas circularon con profusión en la Edad Media y sirvieron de inspiración a muchos artistas. Quiero decir, estos evangelios y lo que dicen es revelación de Dios, es algo revelado, de tal manera que, o sea, como son revelados, como es revelada la palabra de Dios, como son revelados los evangelios canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, no. Pero, por ejemplo, de este grupo de apócrifos que os digo, de leyendas piadosas, pues sí que la piedad cristiana ha tomado elementos, la piedad que no repugnan con la fe, que no repugnan con la... Pero no podemos decir, estos son evangelios, ¿me comprendéis? No podemos decirlo, son apócrifos, ¿no? Ahora bien, bueno, pues tienen cosas, ¿no?, que son bonitas, que son... ¿Qué significa protoevangelio? El protoevangelio es el primer evangelio. El de Santiago. Eso es. Sería el primer evangelio de Santiago. Protoevangelio significa que puede haber un segundo, pero estos son apócrifos, ¿entendéis? Hemos visto dos bloques. Primero, los que nos quedan unos pequeños fragmentos, se asemejan a los canónicos, pero no lo son. Segundo bloque, leyendas piadosas, que pueden ser inspiradoras, y de hecho la Iglesia ha tomado de aquí, pues habéis conocido todas, a lo mejor, a San José, cuántas veces se le representa con la vara florecida, ¿no? En la pintura o en el arte, en fin, este tipo de cosas. Y tercero, hay otro tipo de apócrifos muy importante, que son distintos y que proponen doctrinas heréticas. Y concretamente, ahora nos detenemos un poquito en ello, vienen de la gnosis, los gnósticos. Hemos hablado alguna vez de esto, los gnósticos, vienen de los gnósticos. Los santos padres citan estos últimos evangelios apócrifos para rebatirlos, y con mucha frecuencia designan el nombre del hereje que había compuesto ese supuesto evangelio, ¿no? Por ejemplo, Marción, son herejes, herejes, los marcionitas, ¿no? Era una herejía en los primeros siglos, o los valentinianos, Valentín, que fue otro hereje. Estos escribieron evangelios apócrifos, ¿no? Otras veces los mismos santos padres les acusan a estos herejes de poner sus doctrinas bajo el nombre de algún apóstol, preferentemente el apóstol Santiago, el apóstol Tomás, Evangelio del apóstol Tomás, ¿no? Bien, normalmente estos evangelios apócrifos, mirad, esto es importante, presentan presuntas revelaciones de Jesús, presuntos dichos
y hechos de Jesús que carecen de toda garantía. ¿Veis? Espero que esto pasa hoy también, Pues puede aparecer por ahí cualquiera diciendo, he recibido estas revelaciones de Jesús, he recibido, y exponerlas por escrito, ¿no? Y he recibido, bien, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, estos evangelios que son gnósticos suelen imaginar a Dios creador, fijaos, como un Dios inferior, y la adquisición de la salvación por parte del hombre a partir de su propio conocimiento, de un conocimiento interior. ¿Quién me salva? ¿Me salva Jesucristo? No. ¿Quién es Dios? ¿Dios es Dios omnipotente, creador de todo? No. Es algo raro que ahora os digo, os especifico, ¿no? Pero la salvación la alcanzo yo por mi conocimiento interior. ¿Qué diferencia hay, entonces, entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos, no? Bien, hombre, nosotros no podemos comprobar en una probeta que los evangelios canónicos están inspirados por Dios, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos que los evangelios canónicos han sido recibidos por tradición, desde el primer momento. Han sido los apóstoles a sus inmediatos discípulos, los padres apostólicos, y se han ido conservando en la Iglesia de manera continua, de manera fija, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas. Por eso sabemos que están inspirados, ¿no? Fueron recibidos así como tradición auténtica tanto por la Iglesia de Oriente como de Occidente, por la única Iglesia. Entonces, desde la primera generación inmediatamente posterior a los apóstoles. Ahora bien, los apócrifos, aunque algunos fuesen usados esporádicamente en alguna comunidad, no llegaron a imponerse en ninguna. ¿Comprendéis lo que os digo? Estos 4 evangelios que tenemos sabemos que se han conservado desde el primer momento, desde el siglo I, en continuidad. Los otros, aunque alguna vez se usaran en alguna comunidad, no han permanecido, ¿no? Esto es por algo, ¿no? Una de las razones importantes para esa selección, comprobable, ¿no?, desde la ciencia histórica, es que los canónicos fueron escritos, pues ya os lo he dicho, en la época apostólica, en un sentido amplio. Es decir, fueron escritos los evangelios que conocemos mientras vivían los apóstoles o por sus mismos discípulos. Fueron escritos así, mientras que los apócrifos son a partir del siglo II. ¿Comprendéis? En adelante, del siglo II en adelante. Respecto a los apócrifos que se han conservado o que se han descubierto, hay que decir también que respecto a esas diferencias con los evangelios canónicos, pues son diferencias muy notables tanto en el contenido como en la forma. Los que se conservaron a lo largo de la época patrística, la época de los padres, y durante la Edad Media son relatos de carácter legendario, como ya os he dicho, llenos de fantasía. ¿Por qué se escriben estos? Vienen a satisfacer la necesidad de la piedad popular, de la piedad de la gente, ¿no? La gente tenía necesidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué había pasado durante toda esa época, ¿no?, de la infancia del Señor hasta su ministerio público, toda esa vida oculta, ¿no? Y bueno, pues vienen a llenar como ese vacío. Muchas veces los evangelios son muy sucintos, y nos dicen pues lo que Dios ha querido decirnos para nuestra salvación, ¿no? Pues la gente tenía como necesidad de más, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que no se cuentan en los evangelios canónicos, ¿no? Pero en general estas leyendas piadosas están acordes con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Muy distintos son esos otros de los que os he hablado, ¿no?, que tienen ese carácter herético gnóstico, ¿no?
pues en forma de dichos secretos de Jesús, el Evangelio copto de Tomás, por ejemplo, Evangelio apócrifo, o de revelaciones del Señor resucitado que no ha hecho, que no tenemos en los evangelios canónicos, como el apócrifo de Juan o el Evangelio de María Magdalena, o a veces son una pesada lista, esos apócrifos, de pensamientos recogidos de posibles sermones o catequesis, como el llamado Evangelio de Felipe. Bien, los primeros seguidores de Jesús, mirad esto si tiene actualidad, los cristianos del siglo I. Del siglo I no, vamos a poner más siglos. De los 3, 4 primeros siglos, transmitían la buena nueva, transmitían el Evangelio, como nosotros lo estamos haciendo hoy con nuestra vida. Oye, que hay un retiro en el Corpus, apúntate el 21 de marzo, en retiro de Cuaresma. Venga, lo metéis ahí por redes, estáis evangelizando, ¿no? Y esto es así. Bien, pues los primeros seguidores del Señor lo hacían a judíos y paganos. A judíos que estaban allí, ¿no?, en el pueblo, en Israel, y a paganos también. Paganos que vivían entre doctrinas filosóficas, imaginaos, y religiosas que fascinaban al mundo entero por su pretendida sabiduría, por su pretendido conocimiento, por sus ritos misteriosos. ¿Comprendéis esto? Sin embargo, a los cristianos se les consideraba como una secta oscura que se reunían a oscuras. ¿Por qué? ¿Qué hacían los cristianos? Es que los cristianos no iban, por ejemplo, a las representaciones teatrales pornográficas, totalmente fuera de todo, que, por ejemplo, que se vivían en aquella época. No iban, no asistían, y era donde iba la gente. ¿Comprendéis esto? Los cristianos no iban a ver al circo, a ver a los gladiadores. Después los llevaron a ellos, a la arena, pero no iban al circo a ver a los gladiadores matarse y descuartizarse, y los cristianos no iban, y eran considerados, y eso era normal entonces. ¿Comprendéis? Como es hoy, ¿qué te digo yo? No sé, hoy, ¿no? Ir a un espectáculo, no sé, que fuera hoy normal, normalizado, y los cristianos no iban. Los cristianos eran incomprendidos, porque se negaban a realizar los sacrificios, que reconocían al emperador como Dios. Todo el mundo reconocía al emperador como una divinidad y le ofrecía incienso y los cristianos no lo hacían. Estos son raros y se rebelaban ante la prostitución sagrada, que era algo normal, normalísimo. ¿Os acordáis cuando yo os hablaba de las cartas a los corintios de San Pablo, el puerto de Corintio, las prostitutas sagradas? Era algo absolutamente normal. Los cristianos no lo aceptaban de ninguna manera. Cuanto menos aceptaban matar a los niños en el vientre materno, o compartir el lecho, ¿verdad? Que decía esa carta a Diogneto del siglo II. Pero además hay más. Es que se extendió la calumnia. Fijaos lo que hace la lengua, ¿verdad? Y lo que hace el corazón malo, ¿no? El corazón que se deja llevar por el mal, ¿no? Tácito escribe sobre los cristianos y les dice: los cristianos son una estirpe con odio al género humano. Fijaos, esa estirpe con odio, está escrito, con odio al género humano. Celso, judío, siembra la sospecha entre ellos y manifiestan, dice este tal Celso, a quien un padre de la Iglesia después refutará, ¿no? Un apologeta. Dice que los cristianos, como manifiestan no servir a dos señores, amenazan con ser un Estado dentro del Estado. Fijaos, ¿no? Entonces, esa calumnia, ¿no? Ese sembrar cizaña con odio, y ponen en peligro al imperio, porque como dicen no servir a dos señores, estos van a ser un Estado dentro del Estado, ¿no? Van contra el emperador. Minucio Félix
dirá: los cristianos son una raza solapada y tenebrosa, muda en público, pero charlatanes en sus recovecos solitarios, refiriéndose a la extendida calumnia de que los cristianos se apartaban de los demás para tener a escondidas festines donde devoraban carne humana. ¿Qué os parece? Pero que esto fue así, que esto está escrito. Claro, un pagano del siglo I, escucha esto, uno que está casado, que tiene sus hijos, ¿no? uno que adora a las divinidades, que es un pagano, ¿no? Escucha esto, y de hecho las madres decían cuando querían reñir a los niños: cuidado que vienen los cristianos, y el niño se moría de miedo, claro, estos que devoran carne humana. Los cristianos no hacían más que asistir a misa desde el primer momento. Claro, como no se conoce al Señor, como no se conoce a la Iglesia: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera comida, mi bebida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, ¿no? Y eso es lo que hacían los cristianos. Los 3 primeros siglos del cristianismo son la primera edad heroica de los mártires. ¿Sabéis qué? Pero heroica, Vosotros sabéis que Nerón prendió fuego a Roma. Nerón, en el siglo I, le mete fuego a Roma, porque se creía que él era, pues es un dios, y se creía que era un poeta como nunca lo hubiera habido, ¿no? Es más grande que Homero, y no tenía modo de inspirarse, y le mete fuego a Roma. Lo está viendo allí desde su palacio. Claro, imaginaos, ¿no? Roma en llamas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes son los culpables de esto? Nerón dice: los cristianos. Los cristianos, eso fue así. Entonces, la primera persecución horrible, de la época de Nerón, nosotros celebramos los protomártires, primeros mártires, ¿no? de Cristo, ¿no? Y a los cristianos, perdonad que es duro, pero los embadurnaban en pez, los colgaban a postes, eran antorchas humanas, los perseguían desde el primer momento. Cuanto más las demás persecuciones son cruentas, ¿no? Pues bien, si esas comunidades cristianas no hubieran creído en el Evangelio, no hubieran creído en Jesucristo vivo, resucitado, vosotras me diréis si hubieran dado la vida. ¿Se puede dar la vida por algo en lo que no se cree? ¿Por alguien? Pues claro que dieron la vida, la dieron por el Señor. En medio de estas penurias, y os puedo decir que hubo unas 10 grandes persecuciones en esos primeros 300 años, antes del edicto de Milán, de Constantino, que en el siglo IV, que sabéis que ya da libertad un poco a la Iglesia, ¿no? Y del concilio de Nicea en el 325, que es el primer concilio ecuménico, ¿no? Donde con los concilios se va afianzando la fe, ¿no? La doctrina de la fe. Las primeras comunidades cristianas reconocen como auténticos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos en el siglo I. Estos cristianos perseguidos reconocen como auténticos esos evangelios. Y después tenéis, pues, de los santos padres, toda la refutación que hacen de los evangelios que no son estos 4, que no son los canónicos, Pues lo tenéis en San Ignacio de Antioquía, cuando va camino del martirio, que escribe unas cartas preciosas a las comunidades, al estilo de San Pablo. Ahí habla él, ¿no? Refutando esos evangelios gnósticos. Lo tenéis en San Justino, Policarpo de Esmirna, Melitón de Sardes, Atenágoras, etcétera, ¿no? Hay un escrito que es como un primer catecismo precioso, que se llama la Didaché significa enseñanza, que nos presenta a Jesucristo como Dios, continuando así con la tradición heredada de los apóstoles, ¿no? Jesucristo es Dios,
San Ireneo de Lyon, en el siglo II, en su libro Adversus Hereses, que significa contra los herejes, hace una denuncia y refutación de la falsa gnosis, de estos gnósticos. Fijaos que esta gnosis es la nueva era de hoy. Es la nueva era de hoy. Oye, ponte en meditación y ahora hay una serpiente que se llama Kundalini, que va subiendo por la espina dorsal, se abren los chakras y tú llegas al conocimiento, al nirvana de ti mismo. Oye, el mindfulness, ves tú, todo esto de entrar en uno mismo, de dejar el pensamiento, oye, el entrar en comunión con la energía del todo, el todo impersonal, negarse a uno mismo, negar el dolor, al final es negar el deseo, negarse a uno mismo, el tema de las energías, el tema de las piedras, el tema del yoga, el tema de todo lo que queráis, en el fondo viene a confluir en lo mismo. Esto es la nueva era. La nueva era es la gnosis. Si es que siempre es lo mismo, ¿sabéis? Siempre es lo mismo. Entonces, por supuesto, en ese paganismo Jesucristo no es Dios, para nada, ¿no? Ahí hay un evangelio apócrifo, que es el evangelio de Judas, que es especialmente, que es especialmente de este tipo gnóstico, ¿no? Son todos los demás de este tipo, pero el evangelio de Judas, pues digamos que es como el significativo, ¿verdad? Bien, pues de Judas Iscariote, Evangelio de Judas Iscariote. No lo escribió. Es un apócrifo. ¿Comprendéis? Sí. Dice que lo escribió. Claro, le ponen un nombre. Le ponen bajo para que lo crea. Le ponen el nombre del apóstol para que te lo creas, exactamente, ¿no? O en este caso de Judas Iscariote, ¿no? Pues no sé, para suscitar el morbo, ¿me comprendéis? Oye, el evangelio de Judas. A ver, hay gente que le tira para hacer una captatio benevolencia, que se llama, ¿no? Una captación de la atención. ¿Y estos no se han perdido en el tiempo, no? Y de estos hay. Unos se han perdido, otros no. Unos se han descubierto antes, otros después. Pero que no son evangelios canónicos, eso lo he dicho, me habéis comprendido lo que os he dicho. Claro que son herejías. Eso es lo que he dicho, que son herejías, ¿no? Vosotros sabéis, es que enganchó de una manera tremenda en el año 2006 un escritor, un tal Dan Brown, que le pagaron un dineral antes de escribir los libros que iba a escribir, la editorial le pagó ya una millonada. ¿Por qué? Porque sabía que esos libros se iban a vender como roscos en el mundo entero. ¿Qué libros son? El Código da Vinci, ¿veis? Estos son los, este tipo de escritura es los evangelios apócrifos, ¿comprendéis? Oye, el evangelio de Judas Iscariote, tómenla. Pues si llega a ser ahora, a lo mejor le pagan un pastón antes de que lo publique, ¿me entendéis? Porque esa es un tipo de literatura que llega, claro. Hay gente que vivía en esa época no tenía la información que tenemos nosotros para saber diferenciar uno de claro, los cristianos, fíjate cómo el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Porque es así, bendito sea el Señor. Ha sido así y será hasta el fin de los tiempos. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Entonces la iglesia, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, las primeras comunidades de matrimonios, de hombres, de mujeres, de niños, todos en oración, en la vivencia de la Eucaristía, se fueron imponiendo y reservando los evangelios, los 4 evangelios que tenemos, se fueron custodiando y se fueron desechando poco a poco los otros. Se fueron desechando. Y estos 4 han permanecido, y han permanecido, y han permanecido, y son los mismos que tenemos. ¿Comprendéis? O sea que el Espíritu Santo guía a su iglesia, que es que la guía.
ni los gnósticos. Mirad una cosa. Ese evangelio conocido como el evangelio de Judas Iscariote fue rechazado por las primitivas comunidades cristianas. Fue rechazado. ¿Tenemos testimonio de que fue rechazado ese evangelio por los primeros cristianos? Sí. Tenemos 3 testimonios escritos de esto en los Santos Padres. Es San Ireneo de Lyon, fue obispo de Lyon en el siglo II, en sus escritos, que habla mucho, ya lo he dicho, contra los gnósticos, deja constancia de que un evangelio llamado Evangelio de Judas Iscariote fue rechazado. San Ireneo es del siglo II. Epifanio, Teodoreto de Ciro, nos escriben sobre esto. Entonces, ni los gnósticos ni sus evangelios son cristianos. No reconocen a Cristo como Dios, sino como un intermediario cósmico llamado Eón. Hoy día los gnósticos te dirían, los de la nueva era, no, Jesús es un avatar, ¿no? Un avatar, o un maestro guía, o un maestro ascendido, pero no Dios, ¿comprendéis? Es lo mismo, la palabra que le queráis poner, Eón, avatar, lo que queráis, es gnosticismo, es panteísmo. No reconocen a Cristo como Dios. Y dirá San Ireneo en el siglo II, refiriéndose a ellos, a los gnósticos, dan muestra de vanidad, ignorancia y atrevimiento aquellos que destrozan la forma del Evangelio y que o aumentan o disminuyen el número de los Evangelios. Que aumentan o disminuyen el número de los Evangelios, son 4. Algunos lo hacen para presumir de haber encontrado algo más de la verdad. Otros para condenar el plan salvífico de Dios. Con lo que tenéis así un poco el panorama de lo que son los apócrifos, de lo que son los apócrifos. La Iglesia desde el primer momento tiene la palabra, la recibe, la palabra de Dios, la vive y la proclama en la celebración de la Eucaristía, que se hace desde el primer momento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra ya cómo Pablo se reunía en las casas y celebraba la Eucaristía. Esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la Eucaristía se proclama ya la palabra, el Antiguo Testamento, por supuesto, y también de lo que tenemos hoy como el Nuevo, de los Evangelios y de las cartas apostólicas. Se proclaman en la Eucaristía. Y poco a poco, en la Iglesia, en la celebración eucarística, se van conservando los Evangelios canónicos, los 4 que tenemos, se van conservando, se van preservando, y aunque haya podido haber en un principio, ¿no? Pues porque todo es progresivo, algo de algún otro supuesto evangelio, por ejemplo de estos piadosos, pero se van abandonando. Desde luego, lo que se rechaza desde el primer momento son los evangelios heréticos, los gnósticos, este tercer tipo de evangelios apócrifos que os digo. Apócrifos puestos bajo el nombre de un apóstol para que les dé publicidad. Dan Brown, ha escrito un libro Dan Brown, ya está vendido. Claro, ya está vendido. Y la Iglesia al final los va dejando, aunque ha tomado en la piedad popular, ha tomado elementos que son bonitos, que no están en contradicción con la doctrina de la Iglesia. ¿De acuerdo? Yo, por lo menos la idea clara. Esto es importante. Y el canon se va perfilando poco a poco y fijándose bajo la guía del Espíritu Santo. Bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy día es muy importante, ¿no? Y siempre, ¿no? ¿Cuál es el criterio? La Iglesia. ¿Cuál es el criterio? La Iglesia. Ese es el criterio, porque el Espíritu Santo asiste a su Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.